7:14. Damos la bienvenida al doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud. Doctor Ceballos, muy buenos días. Ante todo, quisiéramos confirmar la calidad de la señal que tenemos con usted para llevar adelante este diálogo. Bienvenido. Muchas gracias, sí. Cuénteme si me puede escuchar con claridad. Sí, perfectamente, señor ministro. Un gusto tenerle en esta mañana, en esta compleja situación que está atravesando el país. Usted el día domingo dio declaraciones que, aunque se la conocía, los ecuatorianos nos resistimos a aceptar, de que un 60% de la población total se contagiará. Recordamos en los primeros días de la pandemia un análisis de médicos del Hospital Vicente Corral Moscoso. Realizaron un análisis y una proyección y señalaron que en Cuenca un 80% de la población finalmente se contaminaría. Esto era antes de que se tomen incluso las drásticas medidas que se han tomado en el país. ¿Es realmente irreversible esto, doctor Ceballos, un porcentaje tan alto de la población, 60% como usted y el Ministerio de Salud han señalado se va a contagiar y de aquí habrá este 1% de morbilidad que llevará la cifra de personas fallecidas al orden de unos 85,000? Sí, buenos días, Gustavo. En realidad hay que tomar un poco con más tino esas cifras. Es verdad y basado en lo que sucedió en China, que a los 120 días de iniciada la pandemia, a los 120 días, y no como ahora que estamos en realidad cerca de los 60 días, si hace cuentas desde el 29 de febrero, el 60% de la población se va a infectar. Eso no quiere decir que el 60% de la población vaya a estar enferma. En realidad, entre 8 a 9 de cada 10 personas va a estar bien, va a estar o asintomático a pesar de que está contagiado con el virus, o va a tener también síntomas muy leves. Esto es alto, o sea, 80 o 90% de ese 60%, esos 10 millones de ecuatorianos que se han señalado, van a estar con la enfermedad, pero van a estar prácticamente asintomáticos. El resto, pues, necesitará hospitalización y es el 1% de ese 60%, en realidad, los que van a fallecer. Esto obviamente también hay que tomar en cuenta en qué parte del país, porque en Guayas, que hubo el contagio fue tan severo, tan grande, el porcentaje de muertos también aumentó mucho. Y déjenme darle otra cifra también, porque es confuso esto de los números y los porcentajes. La mayoría de los países del mundo utilizan un indicador que es el que de todos aquellos casos que son confirmados, en este caso de los 23.240, a eso hay que saber cuál es el porcentaje de aquellos que están confirmados que en realidad tienen la mortalidad. Entonces, señor si usted ministro, divide nada más un segundito, si usted divide los 63,000 para los 23.240 que están pues usted va a tener un 2.8% de mortalidad. Entonces no es que cerca de 100,000 personas van a morir de ninguna manera, sino que son esos porcentajes de los casos confirmados. Justamente mi inquietud iba hacia allá, señor ministro, disculpe que le interrumpa, muy buenos días. Hablando de estos porcentajes, lo que ha generado quizás hasta angustia en la población son precisamente los números. Si se habla de que un lapso de 120 días desde el día 29 se infectaría el 60% de la población y un 1% podría fallecer, la gente dice entonces en 120 días vamos a tener 80, 100,000 personas fallecidas. Valdría la pena efectivamente hacer una aclaración, sobre todo en los plazos. Son efectivamente estos 120 días, cuánto contribuye o ha contribuido el confinamiento y las medidas de distanciamiento para que esto no se dé dentro de estos plazos. Se habla de que la epidemia, si es que no aparece una vacuna, podría llegar hasta 1 año, incluso 2 años. ¿Puede darnos mayores explicaciones al respecto, por favor? Sí, con mucho gusto, Rosana. El 60% de la población no significa que el 60% de la gente va a estar enferma o van a estar hospitalizarse. Como repito, en realidad un 80 o 90% de ese 60%, la gran mayoría
va en realidad a estar bien, va a estar asintomática y va a estar sin necesidad de hospitalizarse o con síntomas muy leves. Esa es la buena noticia, pero en cualquier epidemia, y basado, como les digo, en lo que sucedió en China y en el resto de países, especialmente los asiáticos que empezaron con el problema, se ha calculado esos 120 días. Pero de nuevo, les repito, yo creo que hay buena noticia en esto, porque no 8 o 9 de cada 10 personas van a estar sin síntomas o con síntomas muy leves. Esa es en realidad la situación. Señor ministro, unánimemente los alcaldes, por lo menos aquellos que hemos escuchado de las principales ciudades del país, Guayaquil, Quito, Cuenca, también lo ha hecho algunos prefectos, entre ellos el prefecto provincial de la SUAY, que ha señalado que se llamará a una asamblea provincial para dar criterios, sobre todo, pues no les toca a las prefecturas decidir sobre este tema de la decisión local que tendría que tomarse. También los empresarios, algunas de las cámaras, si bien quieren volver a laborar, se han quejado del mecanismo de que se transfiera la responsabilidad a los municipios. La propia CONAIE también lo ha hecho, ha dicho que en las comunidades en las cuales esta organización o sus dependientes tengan autoridad, pedirán que continúe el confinamiento hasta el 31 de mayo. ¿Qué tan correcta es la decisión del gobierno de dejar en manos de los primeros personeros municipales, los alcaldes, esta decisión cuando hay una situación que es la que más a la que más hacen referencia los funcionarios públicos, alcaldes particularmente, de no contar con información adecuada de sus comunidades como para tomar una decisión tan grave? Y el otro riesgo que se tiene allí, usted viene de una escuela muy importante de sitios en los Estados Unidos, por ejemplo, el Centro de Control de Enfermedades, entendemos que usted estuvo por allí, por Atlanta, que tiene ciertos códigos en los cuales se pide justamente en estas situaciones privilegiar el criterio científico y poner en un segundo plano el criterio político, y esto se estaría abriendo la puerta en Ecuador para que no sea así, pues no es posible anticipar el criterio de los más de 200 alcaldes que existen en el país. La pregunta es, ¿qué tan correcta es la decisión de esta delegación de competencias que ha hecho el gobierno central? Yo creo que tenemos que salir juntos de esto, y yo creo que nadie conoce mejor la realidad local que los propios alcaldes, las propias GATS, a nivel cantonal, a nivel provincial. Usted basta ver el mapa de la infografía que se comparte con ustedes permanentemente, y usted ve las diferencias inclusive de colores que existe, particularmente, mire lo que pasa en Azuay y lo que pasa en la vecina provincia de Morona Santiago, o lo que pasa con Guayas. Y entonces esa es la razón, no es que se les está delegando la responsabilidad exclusivamente a los señores alcaldes o a los GATS, se les está diciendo compartamos la solución del problema. Y yo estoy muy de acuerdo, yo creo que la más importante, como lo que usted hace en el CDC, en Atlanta, el más importante mensaje es siempre decir que la ciencia debe anteponerse ante cualquier eventualidad política. Pero usted también comprende que cuándo es importante y qué justificaciones nosotros podemos utilizar, qué indicadores podemos nosotros utilizar para saber si es que en realidad estamos listos y preparados para salir de esto. Y por eso es que tiene que ser eso sectorizado. Y yo he llamado varias veces a esto una sectorización inteligente. Déjeme explicarle, por ejemplo, cuáles son los indicadores. Primero se va a hacer un muestreo por cada cantón, como hemos dicho anteriormente. 221 cantones en la provincia, en las 24 provincias del país tendrán sus datos. La segunda es, hay una tasa de contagio que se viene calculando de manera permanente. ¿Y qué se puede hacer? La otra es el porcentaje de la población que tiene inmunidad, que ya ha adquirido inmunidad, es decir, que ya estuvo contaminada y que esa contaminación ha creado en el organismo anticuerpos para que esos anticuerpos puedan ser realizados a través, por ejemplo, de pruebas rápidas, y se sabe qué porcentaje de esas personas tienen inmunidad.
Luego tiene la identificación dinámica de los nuevos casos positivos, es decir, nosotros vamos a ir viendo siempre si el paciente tiene síntomas, la identificación del caso es absolutamente importante para aislarlo. Y también vamos a proveer con otro indicador la población vulnerable. Estos son algunos de los indicadores, pero también tenemos que nosotros reconocer cuál es la capacidad que el gobierno tiene a nivel local como para reaccionar ante eventualmente un brote que va a existir y un brote que va a ser menor, un brote que es manejable. Entonces ahí viene todo el discurso de talento humano, del número de camas, del número de cuidados intensivos, ventiladores que tenemos para estar preparados para eso. Usted coincidirá, señor ministro, o nos corregirá, pues usted es uno de los mayores expertos en el país, de que parte de las estrategias de aquellos países que están manejando con mayor éxito la pandemia consiste en el número de tests, el número de pruebas de COVID-19 que se pueden administrar a la población y su manejo geolocalizado. En esto tenemos una enorme deficiencia en el país y perdóname que utilice simples reglas de tres, pero haciendo relación a poblaciones y pruebas que se recomiendan en distintas poblaciones, Ecuador debería estar realizando aproximadamente 25,000 pruebas diarias y una ciudad como Cuenca 1,500 pruebas diarias. De hecho, estamos muy lejos de esto. Sin buenas estadísticas, ¿cómo tomar las decisiones? Tiene toda la razón en el asunto de la toma de pruebas, pero si usted compara, por ejemplo, el número de pruebas que se hicieron en países vecinos, por ejemplo, en el Perú, es bastante menor a la nuestra. Y también de otros países como México, también el número de pruebas, de acuerdo a la población, es bajo. ¿Qué hemos hecho nosotros, que es la parte importante? Va a haber 1 millón de pruebas que se van a utilizar en la población ecuatoriana en las próximas semanas. ¿En dónde? Pues va a haber una sectorización, una priorización de aquellos sectores, de aquellos sitios, de aquellos cantones donde hay la necesidad mayor. Y en realidad Azuay es uno de ellos. Nosotros vamos a pasar hemos terminado en Babahoyo. ¿Por qué? Porque Babahoyo tuvo la primera paciente, la paciente cero que vivió ahí en Los Ríos. La segunda es, obviamente, Guayaquil, en donde se ha concluido en varios sectores. En Quito estamos en eso y luego iremos a Manabí. ¿Y por qué Manabí? Porque Manabí es en el orden la provincia más afectada. Entonces, tiene usted la razón. Hemos hecho 61.529 pruebas hasta ayer, pero van a haber muchas más. Nosotros vamos a tener tantas pruebas PCR como pruebas rápidas. Ahora también le debo decir que las pruebas PCR son muy difíciles de manejar. Usted ha oído varias veces que el procesamiento de las pruebas rápidas, de las pruebas PCR es lento, requiere de 4 o 6 horas y los reportes han estado estancados, los reportes no llegan, los reportes han estado represados, como se ha utilizado este término, porque realmente no hay la capacidad en el país como para procesar todas esas pruebas PCR. Sin embargo, estamos haciendo todos los esfuerzos para tener las pruebas rápidas y pruebas rápidas que miden antígeno y que miden también anticuerpo. Entonces, cuando nosotros vayamos a la Azuay, en este caso en particular, o a Cañar, nosotros tendremos la suficiente cantidad de pruebas como para brindar a la población. En médicos, por ejemplo, entre los médicos, entre los policías, son las dos grandes prioridades del personal médico. Nosotros vamos a utilizar y vamos a tener un suficiente número de pruebas. Como ejemplo, le cito Guayaquil. En el Hospital de Infectología, por ejemplo, nosotros ya para reinsertar, para que los médicos del personal de salud se reincorporen a sus actividades, utilizamos una prueba rápida que le dan en 10 y 15 minutos de antígeno. Entonces, esto nos da la tranquilidad de tener, o la certeza de que nosotros podemos incorporar a esas personas de vuelta a sus sitios de trabajo. Señor ministro, aquí le entenderíamos de que estas jornadas de pruebas que está realizando, ya entendemos el Ministerio de Salud en Guayaquil, Quito, también en la provincia de Los Ríos, como usted ha señalado, son una especie de muestreos, de encuestas que luego son extrapolados a la población como una forma de compensar la falta o la imposibilidad de Ecuador de realizar el número de pruebas que se debería. Pero para el resto del país, donde
no se realiza, usted dice se hará en Cuenca, se hará en otras poblaciones, este día viernes se cumplirá ya el plazo para que los alcaldes tomen una decisión. Tendrá que hacer el alcalde de Cuenca con un muestreo que se hizo en uno de los mercados, que es una de las pocas evidencias que se tienen, y tendrán que hacerlo totalmente a ciegas, alcalde, por citar un caso, el alcalde de Pucará, uno de los pequeños recintos, cantones de El Azuay, que también este viernes tendrá que tomar una decisión. Yo creo que las pruebas son uno de los indicadores, y usted tiene razón, es decir, como no se puede hacer 17 millones de pruebas, se tiene que hacer un muestreo que sea extrapolable al resto de la población para tener una evaluación lo más precisa posible, porque se hace con un rigor científico muy grande la evaluación total del sitio del cantón, que es lo que más bajo nosotros podemos ir. Sin embargo, si nosotros encontraríamos que en el Azuay hay en ciertos lugares una mayor cantidad de casos nuevos, por ejemplo, es indudable que nosotros volveríamos a testear, y volveríamos a testear con aquella prueba que es la que esa población particularmente necesite. Pero de nuevo, es uno de los indicadores. Los otros indicadores son las llamadas de 171, el número de emergencias que han habido en ese sector, los casos que se han identificado, los cercos epidemiológicos con los que contamos, y sobre todo la capacidad de reaccionar del gobierno, por ejemplo, número de camas, proximidad de un hospital, número de ambulancias que se tienen. En base a eso se van a tomar las decisiones. Entonces, es una delegación de la responsabilidad. Quiero ser enfático en eso. Es una corresponsabilidad. Con cada uno de los alcaldes, de cada uno de los cantones, nosotros discutiremos la situación. Y no es solamente la cantidad de pruebas que tenemos. La cantidad de pruebas es uno de los indicadores. Señor ministro, ¿cuál es la discriminación que se hace entre las pruebas PCR y las pruebas rápidas para la toma de decisiones? Incluso creo que, si no me equivoco, ese fue uno de los motivos de la confusión que se dio el día de ayer frente a la infografía que se presentó en comparación con la infografía del día viernes, una diferenciación entre las pruebas PCR y las pruebas rápidas, los resultados de cada una de ellas. ¿Cómo están asumiendo ustedes los resultados tanto de las unas como de las otras, precisamente con miras a la toma de decisiones que ya les tocará a los municipios en base no solo a la información que se tenga en cada uno de los territorios, sino en base a la información que se les pueda otorgar desde el COE y desde el Ministerio de Salud? Sí, me alegra muchísimo que usted, Rosana, me haya hecho esta pregunta porque es bien importante hacer esta aclaración. Usted sabe que a nivel del país se han importado una cantidad de pruebas rápidas. Tenemos 24 proveedores o 24 tipos de pruebas rápidas que se han importado. Y un alcalde, un laboratorio privado, una empresa puede importar esas pruebas rápidas. Y las pruebas de estas rápidas son de dos tipos. Se valoran la cantidad de antígeno que hay, o si es que hay o no antígeno, no la cantidad, perdonando, porque es cualitativa, es una cromatografía, igualita que es como si se hace la prueba de embarazo. Entonces, eso uno puede traer en una maleta de mano desde cualquier lado, puede importarla a través de una compañía, etcétera, y puede ser de libre mercado. Entonces, eso nos trajo muchísima confusión, porque las pruebas rápidas, como digo, son de antígeno y también hay de anticuerpos, es decir, pruebas rápidas que miden la cantidad de defensas que tiene uno, o si tiene defensas o no en el organismo. Esas son las unas pruebas rápidas, y eso nos confundió muchísimo en las estadísticas de hasta la semana pasada. Por eso es que nos tomamos de este fin de semana durante viernes, sábado y domingo para evaluar la situación. Estas pruebas rápidas no son registradas por el Ministerio de Salud. Estas pruebas rápidas son hechas por cualquier persona y, como digo, no tienen el respaldo ni tampoco tienen la sensibilidad y la especificidad que tienen las otras pruebas, que son las pruebas PCR. Las pruebas PCR se hacen a través de mecanismos de un procedimiento molecular y son extremadamente más precisas, son las de referencia de las otras pruebas, y detectan si es que la persona tiene virus o no. Entonces, diciendo esto, hay dos escenarios grandes. El primero es el escenario nacional. Nosotros queremos y vamos a continuar comparándonos con el mundo, y queremos también compararnos con el histórico de las pruebas. Entonces, si usted ve, por ejemplo, en infografía, que hay 25.000 casos descartados, 25.052 casos descartados o 23.240 confirmados, esos incluyen a nivel nacional y para comparación internacional y el histórico la combinación de pruebas, tanto rápidas como aquellas pruebas PCR.
Pero cuando a mí me toca ir al cantón, a la provincia de La Suay, yo digo, hay 314 pruebas. Esas 314 casos confirmados. Esos 314 casos confirmados son hechos exclusivamente con PCR. ¿Por qué PCR? Porque ese es el gold standard o es la prueba de referencia que se utiliza. Y eso es lo importante, porque de ahí, de acuerdo a esa información, se van a tomar las decisiones importantes. Entonces, me comprende. Hicimos la diferenciación de lo que se va a mostrar a nivel provincial, a nivel, obviamente, cantonal después, y que solamente y exclusivamente se va a las PCR. Mientras tanto que la nacional, la comparación internacional y lo histórico, le haremos una combinación de las dos pruebas. Doctor Ceballos, no tanto desde el punto de vista de la crítica, sino sí de lo positivo, de aprender de la experiencia. Bien, vale la pena conocer, luego de este tiempo que ha estado usted frente al ministerio, una reflexión sobre qué pasó en la ciudad de Guayaquil. Esta ciudad es hoy la más estudiada en el país, en el que mayor esfuerzo gubernamental se ha puesto, y hay esfuerzos locales también, pero asimismo es la ciudad que más críticas ha generado y ha deteriorado incluso la imagen del país por el mal manejo, aquellas imágenes que han dado la vuelta al mundo y han circulado. ¿Qué porcentaje de la población de Guayaquil se encuentra contagiada en su mejor estimación? Y con este alto costo, ¿Guayaquil alcanzará antes que el resto del Ecuador una inmunidad comunitaria? Claro, también súper importante, muy importante esta reflexión, Gustavo, porque en Guayas, mire que hay 10.172 casos confirmados y eso representa en realidad el porcentaje de la nación del 70%. Si usted extrapola a la población de Guayaquil y hay que hacer también un ajuste ahí de la población que tiene de 20 años o más. Entonces es importante ver eso. El cálculo basado en ese porcentaje, en las pruebas que nosotros hemos hecho en Guayaquil, probablemente estamos hablando que haya entre 250 a 300.000 personas solamente en Guayaquil que están ya tienen el virus, o que han estado expuestos al virus, que han estado contagiados. Imagínense esa población, 250, es 1/4 de población que está contaminada. Y obviamente, si usted ve también, y no quiero minimizar el impacto, hay 276 fallecidos. Hay 276 fallecidos de los que dieron confirmado. Ojo, porque la cantidad de fallecidos en Guayas obviamente supera las decenas de mil personas, y que son atribuibles a la enfermedad, a la pandemia, el exceso de muertes. Entonces, esa es una cifra muy grande, pero la mayoría de esa población, de los 250, 300.000 personas de Guayaquil, están bien. Han sido prácticamente asintomáticos, quizás ni han sabido que tienen la enfermedad. Y ese es el mensaje del 60% de la pregunta inicial. El 60% de la población del Ecuador va a estar contaminada, sí, pero el 80 o 90% de ese 60% va a estar asintomático o va a tener síntomas leves, que es exactamente lo que sucedió en China o ha sucedido en Guayaquil. Al conocer asimismo casos que se dan en otras partes del mundo, señor ministro, si bien hay ciertos patrones, estos tienden a diluirse y hay situaciones en las cuales niños o deportistas, personas de mediana edad que se supone podrían pasar por esta enfermedad sin mayor trauma, llegan a fallecer. Hay situaciones realmente drásticas que se las puede ver en la mayoría de los medios de comunicación del mundo. En realidad, en Ecuador hay ciertos patrones que sí se están dando en cuanto a cómo ataca a las personas este virus. Sí, es también una muy importante reflexión o comentario que usted hace. En realidad, por ejemplo, en los hombres respecto a las mujeres son 55 y 45%. O sea, hay más hombres. Básicamente por dos, y esto en realidad yo no tengo la certeza o ninguna confirmación, ningún respaldo científico para decir esto, pero probablemente más hombres fuman. Y el tabaco y el consumo de cigarrillos es una de las causas más importantes para dar el problema de la susceptibilidad al desarrollo de esto. Y la segunda es que el hombre sale más que la mujer se queda más en casa. Son las dos cosas que están bastante más expuestas. En términos de los casos confirmados por grupo etario, por ejemplo, sí se tiene que en realidad del 20 al 49
de 49 años, un 61%, es decir, de 6 de cada 10 casos, es que es entre 20 y 49 años. Y hay muy poquita gente que está, o personas, niños y jóvenes que están afectados. Entonces, esto también es es muy importante tomar en cuenta esto. Obviamente, en términos de aquellas personas que desafortunadamente han fallecido, los fallecimientos son mayores en los de 20 a 40, sobre los 65 años de edad o sobre 50 años de edad. Entre los 50 años de adelante es más alto el porcentaje de fallecidos. Señor ministro, también se habla de que ya un porcentaje importante de la población estaría inmunizada o inmunizándose frente a esta enfermedad. Sin embargo, se ha dado cuenta en China, por ejemplo, de que personas que enfermaron han vuelto a contraer la enfermedad. ¿Qué dicen los estudios respecto de la posibilidad de que una persona que ya contrajo la enfermedad, como se me ocurre pensar, la varicela, alguien que ya tuvo varicela no vuelve a tener varicela? ¿Cuál es la situación? Si bien todavía se está estudiando, todavía se está analizando y conociendo cómo funciona y cómo incide este virus. ¿Qué dice los estudios que se han hecho hasta el momento? En China hay casos de personas que se han vuelto a contagiar. Es decir, yo no tengo información sobre eso, más bien lo que yo he visto y las publicaciones serias que hay al respecto es que una vez que uno adquiere inmunidad o adquirir inmunidad durante este periodo no vuelve a contagiarse. No, esto es un consenso a nivel internacional, entonces no conozco la fuente de información de lo que usted me dice de China, pero hay un consenso a nivel universal de todas las revistas científicas, de los grupos científicos en los que dicen que si a usted le dio esta vez un virus obviamente muy reciente, no hay ninguna posibilidad de que, o no hay ninguna evidencia mejor de que esto exista de una reinfección en la misma persona. Sin embargo, si usted ve en una misma población, obviamente van a haber brotes pequeños, justamente de aquellas personas que no estuvieron contaminadas y con el efecto de este contagio comunitario se van contagiando poco a poco, que es en realidad lo que ha pasado en la mayor parte del Guayas, por ejemplo, de Guayaquil. Poco a poco se fueron contaminando las personas. Y sobre la otra pregunta que usted me hizo, ¿era sobre qué? No, era justamente sobre esta posibilidad de que la población ya se inmunice y que no se vuelva a contagiar, pero otro aspecto importante y urgente, se puede decir, para poder salir del aislamiento social e ir avanzando hacia las siguientes etapas, tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de salud. Todavía existen preocupaciones al interior de los centros médicos, de profesionales de la salud, el número de fallecimientos de profesionales de la salud y sobre todo las condiciones de un sistema que requiere ser fuerte para poder enfrentar esta situación e ir saliendo de a poco hacia lo que se llama o lo que hemos denominado esta nueva normalidad. ¿Cuál es la situación actual del sistema de salud y cómo se pretende o cuáles son los caminos para fortalecerlo a corto y mediano plazo? Perfecto. Sobre el asunto que le iba a decir es que muchas de las pruebas que nosotros daremos en la población a nivel nacional son pruebas justamente que detectan lo que se llama la inmunidad comunitaria, es decir, si es que un individuo o una población adquirió ya esa inmunidad. Pero mira, aquí también hay una distinción de hacer dónde yo haría la prueba. Tendría que hacer en una población que ya ha estado expuesta. Entonces, eso es Guayaquil. Uh-huh. En Guayaquil yo haría la exposición. Pero no lo haría por decir una cuestión en Napo. ¿Por qué? Porque hay solamente 15 casos. ¿Para qué hago yo el testeo de una prueba rápida, por ejemplo, que es para valorar anticuerpos? Eso no sirve. Yo tendría que hacer o antígeno o PCR en el Napo, porque esa es una población que me va a identificar los casos. Entonces va variando de sitio a sitio. Nosotros tenemos suficientes pruebas de tanto para ver antígenos como para ver anticuerpos de manera rápida, y tenemos todo el sustento de las PCRs, como había hablado anteriormente. Es decir, que ministro, las pruebas también tienen que ser seleccionadas. Para finalizar, señor ministro, sabemos que usted tiene otro compromiso y teniendo como referente que hasta el día viernes los alcaldes del país tendrán que pronunciarse en cada una de las comunidades, ¿cuáles son sus recomendaciones para los alcaldes del país
¿Cuáles sus recomendaciones para los ciudadanos, particularmente para aquellos que estén en comunidades en las cuales se relajen las medidas de confinamiento? Pues es obvio que el riesgo de contagio no se lo da por un decreto o por la decisión que se tome en uno o en otro sentido. La primera es que estamos preparados, hay suficiente número de camas disponibles a nivel país, suficiente número de talento humano, que tenemos lo suficiente número de insumos y contamos con todas las posibilidades como para reaccionar, la capacidad que nosotros tenemos para reaccionar a cualquiera de estos brotes. El mensaje para la comunidad, el mensaje no es solamente para los alcaldes, es para la comunidad, es para la familia, es para ustedes, es para las empresas. Todas las decisiones tendrán que ser basadas en la ciencia, en lo que científicamente se da, y tomar las decisiones que sean las más coherentes en los núcleos más pequeños, núcleo familiar, núcleo empresarial, núcleo cantonal y obviamente núcleo provincial. De esto no se puede, el gobierno no puede salir solo, y no es una delegación de responsabilidades, es solicitar una corresponsabilidad en las decisiones que se van a tomar, y eso variará de sitio a sitio. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al doctor Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud en Ecuador.